Bienvenidos a Periodismo Patriótico con Alejandro Krivitsky para descolonizar neuronas y argentinizar nuestra Argentina. Es un gusto tenerlo en nuestro canal de Periodismo Patriótico a César Trejo, quien es titular de, a ver, corríjame bien si me equivoco, del Observatorio de Malvinas en la Universidad de Lanús. ¿Es así? Correcto, sí, así es. Es combatiente, ¿no? Así es, combatiente en Malvinas. Combatiente en Malvinas. ¿En qué lugar de Malvinas combatió? Bueno, yo estuve con el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 General Belgrano, que tenía sede en ese momento en La Tablada, y partí con mi regimiento. Primero estuve en Puerto Argentino, después con la compañía B de nuestro regimiento en Sapperhill, y finalmente con la compañía C en Monte Williams. Ajá. Pero usted no era militar, era conscripto. Yo era conscripto, así es. Conscripto. Bien, porque hay realidades y realidades, ¿no? Dentro de los malvineros. Sí, bueno, claro, cada uno de nosotros tiene una experiencia específica, pero todos tenemos la misma experiencia en común, que es haber ido a enfrentar a un enemigo histórico en nuestras Islas Malvinas. Trejo, a ver si está mal mi pregunta. Usted dígame, no, eso no es así. ¿La guerra con Malvinas terminó? ¿Por Malvinas terminó? No, lo que hemos vivido es una batalla de una larga historia donde, aún antes de constituirnos como nación independiente, ya estábamos combatiendo a los ingleses. Ujú. Es decir, este es un enfrentamiento ancestral, histórico, y que tiene en el presente y en el futuro capítulos que se van a desenvolver. Lo que nosotros libramos fue una batalla estrictamente en el campo militar, pero que no es la única batalla. Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible. Y las batallas, hoy el concepto de la guerra ha sido modificado en el fines de la década del 90 del milenio pasado. Dos coroneles chinos empezaron a hablar de la guerra irrestricta. Después los norteamericanos La de cuarta incorporaron el generación. concepto de guerra híbrida, Ujú. y hoy muchos se están refiriendo a la guerra como la guerra cognitiva. Así es. Es la guerra que es justamente lo que hace referencia a tu programa, ¿no? Así es. Tu trabajo, que es ni más ni menos que la descolonización de las neuronas, la descolonización de las mentes. Y bueno, esa batalla la estamos librando, esa guerra la estamos librando todos los días, a escala planetaria y en nuestro país específicamente también, y no podemos sustraernos a ese plano de la guerra cognitiva en el momento en que hay un desarrollo tecnológico que absorbe gran parte de nuestro tiempo, y allí se emiten todo el tiempo mensajes y O- contenidos que tratan de derrotarnos espiritualmente, ¿no? Que es el principio primero y último de la guerra, más allá de todos los cambios tecnológicos. Sun Tzu, 350 años antes de Cristo, decía que uno no vence al enemigo cuando ocupa sus ciudades o destruye sus ejércitos, sino cuando lo convence de que no tiene sentido pelear. claro. Ahora, esa es una. Usted utilizó el combate espiritual, diríamos, ¿no? Otros hablan del Exacto. combate cultural. ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí, estamos hablando de lo mismo porque en definitiva Busca a desmoralizar al los, pueblo. a los argentinos nos vienen queriendo convencer de que cualquiera sean nuestros intentos por ser una nación soberana, independiente, autónoma, vamos a fracasar. Esto lo enunció con total, brutal claridad un intelectual
muy inteligente, que fue Carlos Escudé, Sí, sí. allá por la década del 90, el 93-94, cuando escribió El realismo de los estados débiles, ¿no? O el realismo periférico. Y consistía básicamente en decir que, bueno, la Argentina intentó ser un país industrial, pero fracasó. La Argentina intentó reincorporar para su pleno ejercicio de soberanía las Malvinas y fracasó. Por lo tanto, lo que correspondía era ser realistas, aceptar el status quo internacional. Bueno, si los poderosos son poderosos y los débiles somos débiles, nosotros como un Estado débil debíamos acatar el orden internacional y Reconocer subordinarnos. nuestra debilidad. Exactamente, entonces yo creo que este filósofo ganó un enorme terreno en el espacio mental de las dirigencias, de las élites, no digo todas, pero de gran parte de Sí, las sí, sí. élites en Ujú. la Argentina, incluso sin distinción de banderías políticas. Sí, sí, Creo que seguro. Y es transversal. ha penetrado ese pensamiento, por ejemplo, el posibilismo, esas declaraciones que se dicen, bueno, no, porque la correlación de fuerzas, etcétera. Si San Martín hubiera pensado en la correlación de fuerzas, se tendría que haber quedado en España, ¿no? Claro, claro. Lo que sucede es que, bueno, usted tocó San Martín, ¿no? Y uno piensa en San Martín organizando el ejército para hacer algo inédito, como el cruzar los Andes, como lo logró, pero a espaldas, teniendo a espaldas y es más, en contra al puerto de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces estos intelectuales que piensan el país lo piensan desde el puerto. Otro de los males que tenemos los argentinos que es el centralismo en todo, de lo económico, en el desarrollo y en el pensar también. Parece que los únicos que piensan son los que están sentados en un bar al lado del obelisco. Y nosotros, lo de la patria profunda, no pensamos. No hay intelectuales en el interior. Solamente están ahí y son los premiados por la academia. Ahora, cuando hablamos de nosotros ahora, en estos momentos, estamos en un mundo en guerra. Sí. Tenemos un nuevo gobierno que tal vez sea el primer gobierno, si es que aplica las políticas que prometió en campaña, el primer gobierno anarcocapitalista del mundo. O sea, una experiencia inédita. Pero a su vez estamos en un mundo en guerra directo. Tenemos la guerra de Ucrania y tenemos la guerra de Israel con Hamas. ¿Sí? Y veo en las redes sociales, prácticamente mis redes, son redes compañeras, diríamos, ¿no? De compañero, uno ve que los algoritmos nos van amontonando ahí a todos los compañeros por un lado por una cuestión de afinidad. Y yo veo que mis compañeros, con nobleza, levantan la bandera palestina. Permanentemente están con la actividad de Palestina. Y uno dice, a ver hermano, si ponemos toda esa misma fuerza de solidaridad y esclarecimiento que hacemos en las redes por Palestina, lo cual es justo, es un reclamo justo porque estamos hablando de un territorio ocupado. Pero los latinoamericanos, y dije los latinoamericanos, los de la patria grande, tenemos uno de los territorios más estratégicos en el mundo ocupado por la OTAN, que es Malvinas. Y sin embargo no estamos con tanto énfasis en las redes luchando por esclarecer y por pedir la liberación de nuestro territorio ocupado, así como lo hacen los palestinos y con cierta prensa y cierta militancia internacional. Nosotros no la tenemos. Bueno, esta característica que vos ¿Eso describías no es de, también un poco colonización, pero por izquierda? coincido, vos lo describías muy bien, esos intelectuales o intelectualoides de café cercanos al obelisco que piensan la realidad muy cómodamente, porque es muy fácil ser revolucionario en Palestina y después Claro. callarse la ocupación. La verdad que si uno ve
cuál es nuestro conflicto, en el actual mapa de la República Argentina, el del mapa bicontinental Sí. con la plataforma extendida, Ujú. si uno ve lo que está en disputa o directamente ocupado por el imperio anglosajón, y estoy hablando de Gran Bretaña, de Estados Unidos con su aliado de Israel, Sí, sí. porque Sí, sí, un Trípoli. recientemente el escudo antimisilístico que han instalado los británicos La en cúpula de Malvinas es de hierro. origen israelí, es Ujú. tecnología israelí, La cúpula de y la hierro. actual empresa que compró a la Cooper Corporation, que fue la que hizo la exploración petrolera sobre la cuenca de Malvinas, es la empresa Navitas israelí. Con lo cual, digamos, y ese conflicto es el conflicto territorial más importante que subsiste en el mundo, y estamos hablando con toda la extensión del mar continental, con la eventualidad de que se queden por estar en Malvinas con la Antártida y con las plataformas de la Antártida y con los mares de la Antártida, estamos hablando entre 3 millones y 5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, el conflicto territorial más importante con proyección a ese continente donde la Argentina ha tenido la primer presencia internacional y que ha tenido una política, a pesar de los vaivenes de nuestras turbulencias políticas, una política constante, a veces con mayor acento, otros con menor. Entonces ahí obviamente es fácil ser, es lo mismo que pasaba en la década del 60 y 70, que estaban los revolucionarios pro-cubanos, pero que se olvidaban, eran revolucionarios en Cuba y eran contrarrevolucionarios Acá. en la patria chica, en Argentina. Entonces, también yo considero que siempre uno tiene que tener la pertinencia, digamos. La pertinencia es cuando uno tiene sobre el tema del que habla un cierto grado de autoridad no solamente intelectual, sino también de lo que uno está dispuesto a defender con el cuerpo, ¿no? Yo tuve un gran maestro, Enrique Pedro Oliva, un gran malvinero, que escribió crónicas sobre Malvinas bajo el seudónimo de François Lepont, porque estaba en Francia en el momento de la guerra y luego se trasladó a Londres, y que nos decía justamente esta cuestión, ¿no? Eh, él solo respetaba a aquellos que estaban dispuestos a defender con el cuerpo lo que decían con la boca, ¿no? Claro. Entonces, me parece importante tu reflexión. Todos estamos preocupados por lo que ocurre en Palestina, todos condenamos de alguna manera ese genocidio que se alza sobre el pueblo gazatí, sobre el pueblo palestino, pero bueno, hagamos lo que tenemos que hacer por la liberación de nuestro territorio y de nuestra patria. Así es. Yo no digo de que, porque me quedé con el tema de relación de fuerza, ¿no? Y uno dice, sí, si vemos todos estos años, nos han desmantelado, no tenemos ni un botecito, es más, sufrimos una inundación y, y el presidente aparece vestido de militar o no sé de qué se disfrazó, pero no tenemos recursos para ayudar a nuestro propio pueblo acá en el continente, que vamos a ir a pelear una guerra por Malvinas contra la OTAN. Que la OTAN, como usted bien dijo, tiene la cúpula de hierro israelí, que protege de cualquier disparo de misil, y aparte tiene estacionado ahí buques nucleares, ¿no? O sea, los muchachos... Y tienen pistas en la Argentina, porque la pista de Lewis es una pista clandestina de los piratas con vuelos sin legalizar a Malvinas cotidianamente también, y eso está probado y demostrado, y que está en paralelo a la pista que está en Estigarribia, acá en Paraguay, cruzando el río donde yo vivo, o sea, y a eso lo conectamos con las pistas que están en Colombia, o sea, tienen la OTAN, porque hay que hablar propiamente, porque estamos diciendo y hablando de que tenemos un problema con los ingleses de Malvinas, y no es los ingleses, son una base de la OTAN en el sur, ¿sí? Porque
no están solos los muchachos, como bien dijo usted, está Estados Unidos, está Israel, es la OTAN. Ahora, tenemos un gobierno que la canciller Mondino estaría, bueno, la que está al frente de la defensa en la Argentina también, Patricia Bullrich, estarían dispuestas a regalar Malvinas a cambio de algún favorcito económico como para dolarizar la Argentina. Entonces, no vemos, o por lo menos yo no veo, que estemos dando la batalla cultural sobre el respeto, el generar conciencia de que tenemos un territorio ocupado, igual que los palestinos, nada más que no hay población civil en ese territorio nuestro. O sea, están los Kelper. Han hecho un colonialismo no solamente militar, sino un colonialismo de personas, porque nos han instalado personas ahí, porque hay muchos tipos de colonialismo. Y aquí en nuestro continente sufrimos la colonización cultural, que nos ha desmalvinizado totalmente. Entonces, ¿qué podemos hacer para comenzar una tarea de recuperación de la Malvina desde lo cognitivo y desde lo cultural? Escuchar al pueblo. Es decir, si uno recorre el país, tu provincia, cualquier provincia de la Argentina, y tiene la mirada atenta a la escritura de los mensajes subterráneos del pueblo argentino, pero que se explicita todo el tiempo en todos lados, las Malvinas es una causa de autoafirmación identitaria fortísima, impresionante, es decir, es omnipresente, tiene múltiples formas de expresión e infinitas además. Yo creo que viene San Martín y las Malvinas, son los dos temas más omnipresentes en la cultura popular, y en la cultura popular las Malvinas encarnan el espíritu sanmartiniano con mucha fuerza y contemporaneidad, incluso en aquellos chicos y chicas que no habían nacido, que se ponen las remeras, que van a las canchas con las banderas de Malvinas y demás. Entonces ahí, si uno pusiera el oído atento a lo que siente y piensa y se apasiona el pueblo argentino, estaría bárbaro. Es cierto lo que afirmás respecto de los antecedentes en campaña del actual presidente y la actual canciller. No es para nada promisorio, pero la realidad es que ellos lo explicitan de una manera rotunda lo que en otros se disimula. Claro. A ver, desde el 82 para acá, todas las políticas de relaciones internacionales, culturales, educativas, han estado bajo la política de la desmalvinización, cultural, educativa. Pese a que en el año 2006 logramos que hubiera en la nueva Ley Nacional de Educación el artículo 92, inciso B, que dice que Malvinas debe enseñarse desde la perspectiva constitucional de la disposición transitoria, que define a la causa Malvinas como una causa inclaudicable del pueblo de la nación argentina. Hace casi 18 años que existe esa ley y sigue la desmalvinización. Y en general, no por lo que se concibe como la derecha, sino por el progresismo. El progresismo, la izquierda cultural, también es una forma de neocolonialismo. Claro, sí. Es la forma que las grandes corporaciones transnacionales, sobre todo la oligarquía internacional del dinero, ha financiado para romper, y sobre todo en nuestro país, con una doctrina absolutamente propia, autóctona, que es la doctrina nacional justicialista, y que es la que nos pone claramente cuál es el conflicto. Perón lo tenía claro en la década del siglo pasado. Él decía que la recuperación de la Antártida era la causa magna de los argentinos, y ligaba Malvinas a la Antártida, cosa que ya claramente la vieron los ingleses y lo practican
en su política expansionista los británicos. Ahora, Hace 2 años declararon reina Isabel II a todos los mares y las tierras de la Antártida que nos pertenecen. ahora, César, eso quiere decir que los ingleses siguen en guerra con nosotros, la siguen por otros medios, que es el control cultural del pueblo, de los Ellos lo mecanismos, llaman el soft power, el poder blando. el poder blando. Bien, ahora, controlan también todo nuestro sistema educacional, es lo que Jaureche decía, el aparato del coloniaje. Y, Exacto. y lo peor, y lo peor, es que la Argentina, como bien lo dijo usted, tiene un movimiento anticolonialista y un movimiento antiimperialista que es el peronismo. Pero ellos tuvieron la habilidad de colonizar al movimiento independentista argentino originario de estas tierras, que es el peronismo. ¿Cómo Así es. hacemos ahora para salir de esta encrucijada? Bueno, Y usted está en una eh, universidad. las grandes derrotas espirituales, políticas, sociales, económicas y demás, lamentablemente son las que enseñan más. Mientras hay ciclos de abundancia o de cierto grado de prosperidad, eh, uno por ahí no atiende los problemas sustanciales, esenciales que tiene la Argentina. Ahora, cuando vemos el grado de derrota que hemos sufrido recientemente y vemos que personajes que están en las antípodas del proyecto nacional son elegidos por el mismo voto del pueblo Por argentino, ese ahí, pueblo que anda, como usted decía, con la bandera de Malvinas, ¿eh? Yo veía los exacto, otros días el acto de asunción de Milei diciendo que iba a meter motosierra y la bandera de Malvinas estaba flameando y gritando motosierra, motosierra. ¿sí? Es que, Yo tengo es un que capítulo en mi libro que se llama La alienación mental, cómo han logrado alienarnos mentalmente, ¿no? sí, pero en el fondo ese mensaje mayoritariamente Sí, sí, sí. tiene un montón de interpretaciones y de sentidos, pero el mensaje es basta de la farsa, basta de hablarme de la liberación y me están sometiendo, basta de hablarme de la inclusión social y me están excluyendo, basta de hablarme de Sí, la sí. causa de Malvinas cuando la están regalando. Es decir, hay ahí una ruptura que demuestra el grado de penetración y decadencia que el movimiento nacional y de penetración que han logrado en el movimiento nacional para desvirtuarlo, desnaturalizarlo y llevarlo a un lugar que no tiene nada que ver. Entonces, lo que es importante en estos momentos, me parece, y que urge, además de, digamos, de prepararnos para todas las maldades que van a caer sobre nuestro pueblo y todo el daño que eso puede producir. Y bueno, lo primero es la persona humana, entonces vamos a tener que movernos este, para acompañar todo ese dolor y ese sufrimiento, pero también y paralela y simultáneamente recuperar con hondura la esencia filosófica, doctrinaria, política de ese movimiento, porque sigue teniendo una plena vigencia para poner al país de pie, para ponerlo en una situación de dignidad, para construir justicia social, para construir soberanía política e independencia económica. Pero eso lo tenemos que ser, acá no nos tiene que, no nos pueden callar más con el versito de no, le estás haciendo el juego a la derecha, o las contradicciones principales y las contradicciones secundarias, no. Acá hubo, y hay que decirlo con todas las letras, un movimiento de degradación de la doctrina, de sustitución de la doctrina nacional por espejitos de colores financiados por los mismos grupos oligárquicos financieros que son los que después ponen los planes de sometimiento económico que hoy estamos viviendo. Entonces, eso porque recuperar la claridad de pensamiento es lo que nos va a permitir
desarrollar un movimiento, recuperar un programa, recuperar el modelo argentino para el proyecto nacional y organizar nuestra tropa para dar las batallas futuras. Podríamos decir, como para ir finalizando, sin recuperar la doctrina justicialista, cuando digo la doctrina es la doctrina original, ¿no? Ninguna copia, ni nada parecido, ni de socialdemócrata, ni economía de mercado, no, esas cosas que hemos escuchado durante estos años, sino sin doctrina justicialista, efectiva en la práctica, difundida, esclarecida en las mayorías, en los militantes, no hay forma de recuperar Malvinas. Exactamente. Hay que malvinizar al peronismo y hay que peronizar la causa Malvinas. Tal cual. Esa es la... Y con eso lo dejo y le agradezco un montón, César, y lo vamos a volver a convocar para profundizar estos y otros temas en estas charlas patrióticas aquí en mi canal. Muchas gracias, Alejandro, y a disposición siempre.